Buenas tardes. Buenas tardes, abogado. Buenas tardes, abogado. Ok. Bueno, hoy, hoy tenemos pues otra videoconferencia precisamente para ver lo que son las dudas y las preguntas que tengan con respecto ya sea a las actividades, ya sea a la temática. Recuerden de que de acuerdo a lo que tenemos pendiente, permítame, tenemos pendiente, el examen ya es la próxima semana, ¿verdad? Permítanme, solo estoy revisando algo aquí. Sí, es el 22 de julio. 22 de julio es el próximo jueves. Bueno, la otra semana vamos a tener 2 videoconferencias antes precisamente de ese día, ¿verdad? Esas las vamos a hacer más que todo como plenarias. Complemento precisamente de lo que es el foro de la hipótesis, ¿verdad? Entonces, eso para que lo tomen en cuenta, ¿verdad? Que la presencia va a ser importante la próxima semana. Bueno, quiero consultarles, ¿qué dudas han presentado con respecto a lo que es la valoración del material que tenemos hasta ahora? ¿Alguna pregunta? Estimados. Yo, abogado, tengo una pregunta. Resulta ser que tenemos ahí que formular, o ya formulamos nosotros en nuestro grupo, la pregunta general y las 5 preguntas específicas. Pero en la parte 3 no veo que haya así como una parte donde se responda a esas preguntas. Entonces, si me dice, ¿en qué parte se responde a esas preguntas? Ok. Algo importante, estimado Olvan, es que recuerde que en esta fase que tenemos precisamente en esta primera parte, porque lo que estamos viendo ahora es el planteamiento del problema de investigación. Ya cuando lleguemos a lo que es la etapa de experimentación, en ese momento vamos a buscar las respuestas de las preguntas, a revisar los objetivos y poder lograrlos. Y al mismo tiempo, en una fase previa, tenemos lo que son los planteamientos de hipótesis. Entonces, esos 3 elementos que tenemos dentro del desarrollo de la investigación, Olvan, lo vamos a finiquitar en la parte de la experimentación. En la parte de la experimentación, como nosotros ahí vamos a buscar las respuestas que tenemos en base a lo que planteamos en esta primera parte. ¿Ok? Entonces lo entiendo que será como para la próxima unidad. Pues mire, ahora si usted ve, quiero compartir, eso es algo importante, Olven, que de repente es bueno que lo miremos ahora. Bueno, vamos a ver aquí el contenido. Si usted se recuerda, dentro de lo que es el material, voy a hacer aquí un pequeño repaso de lo que es el material. Aquí en el índice, de acuerdo a lo que tenemos para este parcial, es tema de investigación, planteamiento del problema de investigación, los objetivos de investigación y la justificación de la investigación. Este es el primer paso, que es el planteamiento del problema. Después viene el marco teórico de referencia. De ahí viene la hipótesis, que es el planteamiento de la hipótesis de la investigación, y llegamos hasta lo que es el diseño de investigación. ¿Ok? En esta fase, lo que vamos a ir concretando, más o menos
Cuando lleguemos a la parte de experimentación, sí, va a ser hasta en el tercer parcial, ¿verdad? Porque si se fija, bueno, lo que hemos desarrollado ahorita con las 3 actividades son más que todo estas partes de aquí. Ya lo que nos toca ver, pues más adelante, es ir desarrollando, ¿verdad? Estos elementos que nos hacen falta, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, ahorita con las 3 actividades vamos a ver hasta lo que es la justificación de la investigación, que es esta parte, la 2.7. Después de esto, está el marco teórico de referencia, ¿verdad? Que eso también es parte de esta unidad. Después del marco teórico, la construcción del marco teórico, las funciones, viene el planteamiento de la hipótesis, que ese es el siguiente paso. Recuerden que el primer paso está la observación, después viene plantear el problema y después viene planteamiento de hipótesis. Aquí, en esta parte, formulamos la hipótesis. Aquí, esto que está aquí es parte de la hipótesis, de cómo nosotros, bueno, ahí tenemos que explicar un poquito lo que es el desarrollo de la hipótesis, las variables, que es parte también de la hipótesis, y finalmente el diseño de investigación. El diseño es algo así como lo preparatorio para la etapa en donde le vamos a dar respuesta a lo que usted plantea. Entonces, el primer paso que vamos a revisar cuando entremos al tercer parcial es la etapa de experimentación. Ahí es donde le vamos a dar respuesta a las preguntas, a los objetivos y a las hipótesis. ¿Ok? Porque esto llega hasta acá, ¿verdad? Esto llega hasta acá, ¿eh? Muy bien. Bueno, ¿alguien más tiene alguna otra duda? Si no, para ver otra parte del material, como pueden ver, hay algunos aspectos que todavía ahí no los hemos analizado de repente aquí en la videoconferencia y que es importante que lo miremos también. ¿Alguna otra duda? Yo tengo una consulta, abogado. Sí, dígame, Abby. En la actividad 2 dice que debe llevar lo que es portada, introducción, conclusión y el contenido, ¿verdad? Entonces, quería saber si había que ir como solo agregando la información y agregar la introducción a la primera introducción que ya teníamos, o tenemos que hacer como de nuevo después de la bibliografía, empezar con la portada, la introducción y así seguido. Ok. Exactamente. Ustedes lo que van a ir haciendo, recuerden que son 3 actividades, pero es un solo trabajo. Y es como en un solo trabajo, entonces va a tener una sola introducción, una sola parte del contenido, que ahí está el desarrollo de las 3 actividades, las conclusiones, que es sobre las 3 actividades, y la bibliografía, que es sobre las 3 actividades. Entonces, Abby, es un solo trabajo. No es que va a ser 3 introducciones, 3 partes de contenido divididas en 3 partes diferentes, no. Sino que ustedes lo van a ir enriqueciendo en un solo trabajo, ¿verdad? En un solo trabajo. Yo la semana pasada les comenté que como hemos estado, bueno, hasta hoy ya terminamos ayer terminamos por la noche de revisar todo lo que es la parte de la unidad 1. Ahorita esta semana pues me voy a dedicar a revisar lo que es la actividad tanto 1, 2 o 3. Yo les comenté que podían ir avanzando en un solo trabajo. Si tienen la actividad 1, pueden ir ustedes, ir trabajando sobre la misma actividad y ahí ir disponiendo lo de la actividad 2. De igual manera, si ya tienen lo de la actividad 2 y quieren continuar lo de la actividad 3, también lo pueden ir desarrollando dentro del mismo trabajo. No hay ningún problema. ¿Ok, Abby? Ok, pero no hay necesidad de ponerle como, o sea, introducción, actividad 1 y el pedazo de introducción de actividad 1, actividad 2 y la parte de la introducción de la actividad 2. Ok, por ejemplo, en la portada, como es una sola portada, ahí en la portada, si ya hay 2 actividades,
ahí va a poner el título de las 2 actividades. Si ya terminó las 3 actividades, va a poner en la portada las 3 actividades, ¿verdad? En la parte donde corresponda, claro, ¿verdad? Porque está Universidad Nacional Autónoma, Facultad de Ciencias Jurídicas, de ahí viene el título del trabajo, de ahí vienen los integrantes de lo que es el trabajo del grupo, y por último el lugar y fecha, y de ahí viene la introducción. Si usted se fija, si me presenta la introducción del trabajo 1, usted va a decir el presente trabajo, es un análisis, es un estudio que tiene que ver con el tema de investigación. Pero si ya va incorporado la tarea 2 también, entonces no solamente se va a referir a la tarea número 1, sino que también se va a referir al planteamiento del problema. Entonces ya la introducción va a ir cambiando. Eso de acuerdo a cada trabajo. Cuando vaya incorporando cada uno de esos trabajos, entonces se va a ir como enriqueciendo en uno solo. 3 actividades, pero es un solo trabajo. Ok, está bien. Gracias, abogado. Ok. Carla, dígame. Retomando la consulta de Abby, abogado. En ese caso, como en las actividades que se han planteado, en cada una se pedía lo que es carátula, lo que es introducción, lo que es todo lo demás, teníamos la misma duda de que con respecto a eso, de que si poníamos como cuando fuera en presencial, que uno imprime su primer informe, usted lo revisa, nos lo devuelve y ahí pone sus observaciones, luego uno viene a hacer el segundo, se adjunta el anterior con las observaciones más el nuevo y usted vuelve a revisarlo y usted tiene la oportunidad de retomar viendo las observaciones que usted colocó en el anterior. Entonces, aquí es donde viene la duda. No sé si Abby al fin la aclaró, pero yo quedé peor porque si siempre nos pide la introducción del primer trabajo, ¿en qué punto hago la diferencia del primero y del segundo? ¿Qué punto? Bueno, en realidad no va a haber diferencia alguna. Vaya, si usted ve ahorita, Carla, ya esta semana ya tenemos que estar trabajando la actividad 3. Bueno, entonces, recuerden que como es un documento de Google, la diferencia con el documento en Word es que ustedes lo pueden ir trabajando y yo voy a tener el enlace. Entonces, nada más es que me tienen que dar el permiso para ingresar al enlace para yo ir viendo qué es lo que ustedes van avanzando. Ustedes no paran el trabajo. Si de repente ahorita no les he entregado de revisiones, no importa, porque el objetivo es que sobre la actividad 1 ya vayan trabajando la 2 y la 2 vayan trabajando la 3. Para mí es mucho más sencillo y más fácil de repente revisar las 3. ¿Por qué? Porque si ustedes ven objetivos específicos, preguntas específicas van conectadas. ¿Ok? Planteamiento del problema, título de investigación, pregunta de investigación y objetivo general van igual también. Van concatenadas. Entonces, para que se fijen cómo de repente el trabajo va todo relacionado, ¿verdad? Solo Entonces, que va aumentando. Exacto, solo que es como que tuviéramos un chanchito, le estamos llenando de más información hasta que ya termine el trabajo final, ¿verdad? Claro, el objetivo es que, como ustedes saben, el trabajo final se tiene que entregar a más tardar un día antes del examen, ¿ok? Pero no significa que de repente a ese tiempo no vayamos por lo menos no hayamos hecho por lo menos 1 o 2 revisiones por cada trabajo, ¿verdad? Esta semana, ya a partir de mañana, van a empezar a ver revisiones. Por eso, si se fijan, yo les pedí que me enviaran los enlaces por WhatsApp, porque ¿saben cuál es la dificultad que ahorita tengo? Tengo un pequeño inconveniente con mi correo electrónico, debido a que cuando yo ingreso, a veces ustedes me tienen que autorizar el poder ver, pero no editar. Ojo, ustedes tienen que enviarme y compartirme su trabajo o enlace con la opción nada más de ver, no de editar. Ojo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? A veces me envían el enlace, pero el problema es que no me autorizan a poder ver.
Hoy me pasó, por ejemplo, con uno de los grupos, que ya ahorita la compañera ya me habilitó la opción. Ya ahorita a las 3:22 tengo la opción y ya puedo ver el trabajo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo en ese mismo mensaje de WhatsApp voy a hacerle ingreso al trabajo y ahí mismo le voy a mandar en un audio las observaciones y las correcciones. Entonces va a ser más rápido, ¿verdad? Antes me lo estaban enviando por correo electrónico. Pero ¿cuál es el problema? Que yo en el momento no les puedo decir, si les envío un correo, les digo, miren, no me han autorizado poder ver. Me envían el enlace, pero no me permiten ver el trabajo. ¿Ok? Entonces, con esto va a ser más rápido, va a ser un poco más fácil, tanto para ustedes, para recibir las revisiones, como también para su servidor, para poder mandarles las observaciones mucho más rápido, ¿verdad? Entonces, va a ser un poquito más sencillo. Entonces, ahí sí les pido que me envíen las revisiones con el enlace WhatsApp, pero hagan una cosa, para que no tengan inconvenientes. Compartan el enlace. Una vez que ya lo hayan compartido, tienen que poner mi correo electrónico. Ahí ustedes tienen que autorizarme. Ya una vez que esté autorizado, entonces ustedes, dentro de su mismo celular, nada más me tienen que copiar el enlace que ya fue enviado a su servidor. Me lo copian a mi WhatsApp y yo inmediatamente voy a recibir el correo y ya ya ustedes me tuvieron que haber dado la autorización para así poder realizar las observaciones, ¿verdad? Acuérdense de presentarse, compañeros, nombre, curso, sección, cuando le manden el WhatsApp. Ah, sí, eso sí, ¿verdad? No se les vaya a olvidar, porque es que a veces algunos de ustedes ya los identifico porque de repente me han enviado algún mensaje anteriormente, entonces ya es un poquito más fácil, pero otras veces tal vez no me dicen, entonces es bueno que ustedes me digan, no, yo soy fulana de tal o soy fulano de tal, soy del grupo tal, y aquí le envío el enlace de mi trabajo de grupo, ¿verdad? Entonces, claro, como en la portada ahí están los integrantes, yo ya los identifico, ya estoy viendo, ya estoy sabiendo qué grupo es el que estoy evaluando y ahí mismo envío las observaciones. ¿Ok? Bueno, Clara, tenía una pregunta. Dígame, Clara. Sí, buenas tardes, abogado. Fíjese que ahorita usted dijo que el marco teórico sería para esta unidad, para esta parte del trabajo, pero Sí. estaba viendo que la actividad 3 solo abarca objetivos y justificación. Entonces, ¿este marco es para ahorita o va a ser para la tercera, abogado? Ok. Como si ustedes se fijan, hicimos una pequeña valoración del marco teórico dentro de lo que es el enunciado. Yo lo que hice fue que la parte más difícil y de repente la más complicada de poder preparar o armar son las preguntas y los objetivos de investigación. Entonces, en este parcial, lo único que vamos a ver es teóricamente cómo se construye el marco teórico, pero no lo vamos a llevar a la práctica. ¿Ok? Ok. Vamos a ver algunos ejemplos, vamos a ver algunas cuestiones prácticas, pero ojo, solo las vamos a ver a manera de que podamos reflexionarla, no la vamos a elaborar, no lo vamos a preparar. Recuerden que el marco teórico, de acuerdo a los pasos del método científico, se comienza a trabajar desde el primer día que empezamos a definir el tema de investigación. Entonces, en otras palabras, el marco teórico va desde el principio hasta casi el final, hasta cuando nosotros preparamos el informe del anteproyecto. Porque ahí les voy a explicar una cosa. Una cosa es el anteproyecto de investigación y otra es ya el informe definitivo de la investigación. Porque tienen que presentar un anteproyecto, tienen que evaluarse y una vez evaluado, entonces ya continuar trabajando el proyecto definitivo de la investigación que vamos a... Y ahí todavía se sigue trabajando el marco teórico. Gracias, abogado. Vaya, pues a la orden. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna otra duda
que de repente ahorita me ha gustado porque me están preguntando, permítame que ya no tengo carga y se me va a quedar carga en la computadora. Ok. Adelante. ¿Alguna otra pregunta? Yo, abogado, soy del grupo 6, para preguntarle si recuerda haber recibido nuestro link, si no se lo hacemos llegar por WhatsApp. Mándemelo, Olvan, por WhatsApp, ¿verdad? Perfecto, perfecto. Sí, ahí sí. Esta semana es bueno que me lo envíen por WhatsApp, pero siempre háganme la autorización para que yo lo pueda ver. De igual manera, si yo no lo puedo ver, ahí mismo le voy a contestar y le voy a decir, mire, autoríceme para que de esta manera lo podamos ver. Ahí para hacer la autorización nada más tienen que tener mi correo electrónico y ese sí ya se los proporcioné, ¿verdad? Que recuerden que no es el institucional, sino que es el personal de su servidor, ¿verdad? Para que sea un poquito más fácil, porque le pone menos peros, ¿verdad? El poder, como es un documento de Google, si pertenece a otra cuenta o servidor de correo, a veces le pone alguna limitación para poderlo hacer. ¿Alguien más? Este es mi correo, miren. Ahí se los puse en el chat. Bueno, ¿alguna otra duda, jóvenes? ¿No? Por el momento no, abogado. Ok. Bueno, vamos a ir viendo. Abogado, Entonces, al dígame. correo personal, entonces, no al institucional. Al de Sí. Gmail. Sí, es mucho mejor porque el problema es que a veces me lo envían Ajá. al institucional y a veces no me permite verlo, ¿verdad? Casi siempre me ponen trabas y como ese correo de Gmail generalmente es más compatible con los correos de Gmail para poderlo trabajar, ¿verdad? Entonces, por eso ahí les comparto mi correo personal para que sea más fácil. Recuerden que al final, el trabajo final que vale es el que ustedes suban a la plataforma, ¿verdad? Pero ojo, para subirlo a la plataforma tenemos que haberlo autorizado anteriormente, tuvimos que haberlo revisado. ¿Ok? Bueno, voy a compartirles algo ahorita, jóvenes, que es para poder aprovechar este momento que todavía tenemos. Permítanme, solo quiero ubicarme en el curso para poder verlo de igual manera, tanto en la lección como también. Ya la semana pasada, como también la primera semana, vimos lo que fue el tema de investigación, el enunciado, los criterios para plantear el problema de investigación, los elementos que recuerden que son las preguntas, los objetivos y la justificación. Después hablamos de cómo formular el problema, que de ahí se hace la pregunta de investigación, que es la pregunta general, como también las preguntas específicas. Y ahí los objetivos de investigación, que pueden ser generales y específicos. Ahora, jóvenes, yo aquí les voy a compartir pantalla y les voy a poner un video. ¿Ok? Pero el video no, ustedes tienen la obligación de verlo, ojo, ¿verdad? Pero aquí solamente lo que voy a hacer es compartirles las partes más importantes del video. El video es un resumen de lo que es el planteamiento del problema de investigación. Una de las partes más importantes de lo que es el desarrollo de la investigación cuantitativa. Ok, vamos a ir avanzando poco a poco. Bueno, veamos, a manera de resumen, ¿cuáles son los elementos para plantear el problema? Les dije, son 3. Las preguntas de investigación, los objetivos de investigación y la justificación del estudio. Es pregunta de examen, eso va a salir como quien dice en el examen. Ahora, algo que es importantísimo, jóvenes, es
de que tenemos que definir qué es plantear el problema de investigación. Definimos qué es enunciar el problema. Definimos qué es problema, pero no definimos qué es planteamiento del problema de investigación. Pregunta de examen. ¿Qué es el planteamiento del problema de investigación? Es la delimitación clara y precisa del objeto de la investigación que se realiza por medio de, y ahí lo dice, preguntas, lecturas, encuestas piloto, entrevistas y demás técnicas de investigación, etcétera, etcétera, etcétera. Eso en cuanto a la definición del planteamiento del problema de investigación. Ahora, uno de los elementos que es muy importante que nosotros lo miremos dentro del problema de investigación, y es por decir así, antes de poder llevar a cabo cualquier proyecto, es que si el proyecto de investigación es viable. ¿Qué significa que el proyecto de investigación sea viable? Esto, el billete. Yo puedo armar castillos en el aire, que voy a hacer tantas encuestas, que voy a hacer tantas entrevistas, que me voy a meter a X lugares, que lo defino en un mapa, que voy a aplicar estos ítems, pero si no tengo el dinero, no voy a poder desarrollar el proyecto de investigación científica. Por eso es importante definir un anteproyecto. Y en ese anteproyecto se preparan dos cosas que son cabales: el cronograma de investigación y el presupuesto de la investigación. De esa manera podemos decir si el mismo es viable, ¿verdad? Lo vamos a ver más adelante cuando nosotros lleguemos a esa parte, para que miren por qué es muy importante desarrollar y definir si el proyecto de investigación es viable o no. Ok. Ahora, ¿cómo se hace la delimitación del planteamiento del problema de investigación? Se hace mediante estos 5 pasos. ¿Cómo se hace la delimitación? Ahora, si se fijan, ahí hay 3 elementos que son los que vimos en el título, que son los que vimos en el objetivo general, y son los que vimos también en el planteamiento del problema, que es la pregunta de investigación. ¿Cuáles son esos 3 elementos que usted ve ahí? El 1, que es la delimitación del espacio físico geográfico. El 2, que es la delimitación en el tiempo. Y el 4, abogado. Exacto, el 4, que es la selección del problema objeto. Entonces ahí están los 3 elementos que yo les estaba comentando. La selección problema objeto con la delimitación de los conceptos principales se hace en uno solo. Y la determinación de los recursos disponibles, ¿en qué se mira? Es para poder determinar si el proyecto es viable o no. Entonces, ¿cuáles son los 5 pasos para delimitar correctamente el problema? Son estos 5. En su orden es así. Primero, delimitamos el espacio físico geográfico, delimitamos el tiempo, delimitamos los conceptos principales, seleccionamos el problema objeto y determinamos los recursos disponibles. Ojo, no significa que tiene que seguir este orden, porque recuerden que lo primero que nosotros definimos es el tema. Y de ahí, de ese tema, es que seleccionamos el problema objeto. Y de ahí mismo delimitamos cuáles son los conceptos principales. Después definimos cuál va a ser el espacio físico geográfico. Y después el periodo o tiempo. Y por último, aunque no lo crean, porque ojo, no significa que de repente llegamos a un momento que tal vez podamos definir si es viable o no, lo vamos a sacar, pero ojo, tenemos que tener una idea del proyecto de investigación. No necesariamente es que no lo vamos a llevar a cabo, pero para ello es que vamos a hacer un presupuesto. Pero ojo, aquí esta fase, esta parte, sí lo tenemos que ir haciendo dentro de lo que es el documento del anteproyecto. Entonces, esos son los 5 pasos. Pregunta de examen también. Bueno, avanzo más adelantito y llego, permítame, a esta parte. Las preguntas de investigación. Cuando evaluamos las preguntas, se recuerdan que vimos 3 criterios.
Y dentro de los 3 criterios, también tenemos que saber qué es lo que nosotros vamos a determinar dentro de dichas preguntas. Entonces, Salomón, 1991, establece que dentro de dichas preguntas tenemos que establecer estos 4 aspectos. Vamos a ver el paradigma del que se parte. Un paradigma es un esquema, es un, si podríamos decir, es algo así como, ya les explico, un poquito más fácil. Los paradigmas son algo así como las unidades de estudio que nosotros vamos a llevar a cabo dentro del contexto en el cual se va a desarrollar precisamente el objeto de estudio. Puede ser una teoría, puede ser un modelo explicativo de lo que nosotros realmente vemos dentro de cada realidad. Vaya, por ejemplo, una escuela propiamente dicha de donde vamos a desarrollar, por ejemplo, lo que es la parte de empleo. Teoría del empleo, por decir así. Ese es el paradigma del cual se va a partir. ¿Ok? Segundo, la naturaleza del fenómeno de estudio. ¿Dónde está su origen? Para ello es necesario ver los antecedentes, ver los estudios que están relacionados al mismo. Tercero, las preguntas que se formulan acerca del fenómeno de estudio. Recuerden que eso lo hacemos dentro de las preguntas de investigación. Y cuarto, la metodología de cómo desarrollamos precisamente, o cómo vamos a desarrollar el diseño de estudio, que eso se hace más adelantito. Bueno, vamos más adelante. ¿Qué métodos son los que estamos usando? Bueno, existen 2 tipos de métodos, ¿se acuerdan? Dentro de los 2 tipos de investigaciones, los cuantitativos y los cualitativos. El que estamos viendo ahorita es el cuantitativo, por eso lo vemos planteado dentro de lo que es el video. Ok, estos son algunos de los métodos cuantitativos: experimental, correlacional, cuasi experimental y el método por encuesta. Hay más, ¿verdad? Ok. Ahora, ¿qué tipo de preguntas hay que formular? Estos 4 aspectos son algo así como un pequeño checklist, como para poder decir si la pregunta general está bien planteada. Pregunta: si usted formula una pregunta y ya tiene la respuesta, ¿para qué la va a hacer? Si de repente la respuesta es sí o no, entonces no es una pregunta de investigación. ¿Ok? Bien lo dijo Olman, no vamos a responder la pregunta ahorita. ¿Hasta cuándo vamos a responder la pregunta? Hasta que lleguemos a la fase de experimentación. Hasta ahí vamos a responder preguntas, objetivos e hipótesis. Hasta ese momento. Otra cosa, evite formular preguntas en forma de dilemas. Vaya, algo que parece chistoso, pero que ahora ya tiene una respuesta. Y desde el punto de vista científico, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Un dilema científico que de repente podríamos plantear. Pero, ¿cuál es el problema? A veces hay ciertos aspectos que de repente son más enredados y poco más difíciles de poder responder. Entonces, hay que tratar de evitar de formular ese tipo de preguntas que nos mantengan, por decir, como por ejemplo en las nubes. Lo que nosotros pretendemos que es aterrizar, llegar precisamente al objetivo del proyecto de investigación. Tercero, no pregunte por estados mentales. Eso es bien difícil de definir porque todas las personas somos de diferentes maneras. Cada cabeza es un mundo, como bien dice el dicho. Entonces, traten lo posible de evitar esto. Y cuarto, plantear preguntas sobre estados futuros. Si bien es cierto, la ciencia nos sirve como para poder predecir, pero no significa que usted dentro de la pregunta va a darle respuesta o va a predecir precisamente ese tipo de estado. Entonces, trate de evitarlo en ese sentido. Ok, me voy más adelante. Permítame. Aquí. Los objetivos. ¿Cómo deben de ser los objetivos?
Aquí están un poquito más como enumerados de una forma más sencilla. Deben ser concretos, deben ser evaluables, deben ser viables y deben ser relevantes. O sea, en otras palabras, así deben de ser siempre los objetivos. Lastimosamente, a veces planteamos objetivos que son irrealizables. Es decir, en otras palabras, es que no son concretos, no se pueden medir, no se puede llevar a cabo. Por eso dice, debe ser viable. Y sobre todo, debe de cuestionar cuestiones que sean relevantes, ¿verdad? Para el objeto de estudio que usted está precisamente desarrollando. Aquí hay otra definición de objetivos. Miren, acciones concretas que el investigador llevará a cabo para responder a las preguntas planteadas. Ojo, miren, ¿por qué les decía yo que los objetivos están relacionados con las preguntas específicas? ¿Por qué? Porque del título sacamos la pregunta general, porque del título viene el objetivo general y porque de las preguntas específicas vienen los objetivos específicos. Entonces van concatenados, van relacionados. Bueno, y después más adelante hablamos de la justificación del estudio. Recuerde que la justificación es algo así como decir para qué y del por qué del estudio. ¿Ok? Usted justifica el trabajo que va a realizar. ¿Y qué criterios son los que va a evaluar para ver si el para qué y el cómo o el con qué va a evaluar? Primero, si es relevante para la sociedad, si es trascendente para la misma sociedad. ¿Quiénes son los que se van a beneficiar dentro de ese estudio que usted va a realizar? ¿Qué implicaciones prácticas? Por ejemplo, una implicación práctica puede ser si de repente mediante el estudio que usted va a realizar va a promover, por ejemplo, un nuevo método de trabajo, ¿ok? O una serie de pasos que sean más prácticos y sencillos para resolver ese problema. Valor teórico, eso se da mucho en derecho. Vaya, generar una investigación en donde se genere o se plantee un nuevo concepto jurídico y que sea de uso práctico en la ley. Valor teórico. Y algo que es más difícil de llegar es la utilidad metodológica. Crear un nuevo método de investigación, eso sí es complicadísimo. Pero eso, ¿dónde lo define? Dentro de la justificación del estudio, ¿verdad? Bueno, eso era más que todo lo que les quería dejar como a manera de que pudiéramos definirlo bien, porque eso va a salir en el examen, estimados. Entonces, no se les vaya a olvidar ver este video, ¿verdad? ¿Tienen alguna duda hasta acá, jóvenes? No, abogado, de mi parte no. Ok, siempre es bueno ver todo el contexto. Si se fijan ustedes, todos los materiales y todas las cosas están dispuestas de tal manera que podamos comprender y entender un poquito mejor lo que estamos viendo precisamente para el buen desarrollo y buen proceder de la clase, ¿verdad? De ahí viene lo que es el marco de referencia, el marco teórico. Aquí hablamos precisamente de cómo se hace el marco teórico. Para construir el marco teórico hay dos fases primordiales. El primero, estimados, es cuando nosotros definimos, vaya, esto, ¿ves? La revisión de la literatura. ¿Cómo es revisar la literatura? Lo que ustedes han estado haciendo durante sus trabajos de investigación, eso es revisión de literatura. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, aquí le dice una serie de pasos. Para ello hay un material que, si no más recuerdo, yo se lo dispongo ahí para que ustedes lo puedan también descargar y lo puedan ver, que es el material de metodología de la investigación de María Antonieta Tapia, que también está en la guía didáctica, para que ustedes lo puedan ver y puedan ver cómo se hace la revisión de la literatura, porque hay varios pasos para revisar la literatura. Por ejemplo, dónde la obtenemos, dónde la recuperamos, dónde la consultamos, cómo la desarrollamos, cómo la sacamos, ¿verdad? Vaya, muchos creemos que de repente, sí, me voy a una biblioteca y en la biblioteca, mire,
le pregunta a la bibliotecaria, deme 5 libros que hablen sobre este tema. No es así. No es así. Ese es un error que nosotros cometemos. Ustedes se han fijado que los ficheros en las bibliotecas se refieren de diferentes formas. Una de las formas es el tema, ¿ok? Otra es por el autor. Entonces, ¿cómo nosotros podemos encontrar un determinado objeto de estudio de acuerdo a esas dos referencias? Bueno, viendo los trabajos de un fulano que se dedica a este tipo de investigaciones o que es científico en esta área jurídica, por decir así. Entonces, podemos ir viendo sus trabajos, sus antecedentes, o lo podemos ir buscando a través de la materia. Nosotros lo que utilizamos ahora es el llamado repositorio documental. Los repositorios documentales son maneras de cómo buscar bibliografía, ¿verdad? Para construir un marco teórico. Biblioteca virtual de la universidad tiene el repositorio documental. Una pregunta. ¿Quiénes de ustedes ya están afiliados a biblioteca virtual de acá de la universidad? ¿No? ¿No lo han hecho? Bueno, es importante hacerlo. Miren, se los voy a enseñar. La biblioteca virtual. Aquí tengo yo. Se los voy a compartir aquí. Miren, esta es la parte de biblioteca virtual. Aquí usted como estudiante de Derecho tiene un repositorio casi infinito de bibliografía en la cual puede consultar. Estos son llamados recursos electrónicos. Yo les recomiendo, jóvenes, se los voy a poner aquí, miren. Esta es la dirección, miren. Y se los voy a compartir en el chat para que ustedes puedan ingresar. Y ustedes ahí, una vez que ingresen, pueden a través de su correo institucional pedir un acceso como estudiante a los diferentes trabajos de investigación. Miren, palabra clave, puede ser por título o puede ser por autor. Esto que está aquí es el Citavi. El Citavi es un repositorio documental en el cual la Universidad Nacional tiene una licencia abierta, jóvenes. Es totalmente gratis para ustedes. Lo único que tiene que tener es una cuenta abierta de la universidad, ser estudiante de la universidad y hacer su solicitud a biblioteca virtual para que usted tenga acceso a los diferentes catálogos de biblioteca, ¿verdad? En donde usted puede acceder. Miren, aquí hay un repositorio que a mí me encanta, que yo lo utilizo bastante en mi trabajo. Se llama el ISBALNA, que es este, miren, este que está aquí abajito. Este, miren. El modo vivendi y la vida de un abogado depende del diario oficial La Gaceta. Aunque no lo crean, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, desde 1800 y fracción, no me recuerdo qué año, tiene digitalizadas las gacetas. Miren, yo tenía una suscripción a La Gaceta y una de las principales razones por las cuales mi madre me sacó de su casa fue porque ya no aguantaba ese montón de libros de Gaceta en su casa. Ahora es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque usted accede a ese repositorio y usted puede ahí digitalizar o descargar las diferentes gacetas de acuerdo al mes, ¿verdad? Y al año. Entonces, ese es uno de los elementos que nos sirven mucho a los abogados, ¿verdad? Y esa es una de las tantas herramientas que tiene precisamente Biblioteca Virtual. Bueno, otro día vamos a seguir reflexionando un poquito de eso. Ya se cumplió el tiempo, son 3 minutos. Entonces, jóvenes, nos vemos el jueves si Dios lo permite. ¿Ok? Feliz tarde, abogado. Sigan viendo lo del contenido y cualquier duda lo evaluamos el jueves. Recuerden que la otra semana vamos a estar con preguntas y respuestas. Muchas gracias, abogado. Feliz tarde. Gracias, Vaya, pues buenas tardes. cuídense mucho. Hasta luego.